La cultura gitana es un tesoro de historias y experiencias únicas que merecen ser contadas. Soy Ivonne Gómez y en La Gitanería vamos a desentrañar la fascinante historia de los gitanos, sus viajes y su influencia en el mundo. Acompáñanos. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ivonne Gómez, la voz de este podcast llamado La Gitanería. Me encanta estar por acá con ustedes, estamos finalizando un año, así que es momento de agradecer, es momento de darle las gracias a Dios, a la vida, por todas sus bondades y por aquellas que no hemos recibido como bondades también, porque siempre pasa de todo en un año. Estos 365 días nos ayudan a aprender un montón de cosas, algunas por las buenas, otras por las malas, pero bueno, agradeciendo siempre por todo para que todo lo que venga más adelante, pues tengamos siempre la mejor actitud para recibirlo, tanto las buenas cosas como aquellas que no lo sean. Bien, en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de cómo eran los hogares del pueblo gitano cuando llegaron a habitar este nuevo continente. Estuvimos hablando acerca de las carpas, cómo eran por dentro, los colores, hablamos de los tapetes, hablamos de los colchones de plumas para la hora del descanso, hablamos de la disposición un poco, hablamos de la entrada a la carpa, que era muy importante porque era como el recibidor de la visita, en donde también a veces se cocinaba o a veces se trabajaba. Así que todo esto pues resulta muy enriquecedor culturalmente, pero también aprendimos también de aquellos pequeños detalles, como por ejemplo las vajillas, la hora de comer, cómo era compartir en las noches, ese recuento que hacían del día a día. Algo que tal vez se me escapó contarles es que en las noches, de un momento a otro, por este ambiente festivo, porque la comunidad gitana suele ser alegre, así que empezaban de la nada a cantar, a tocar el acordeón, algunos a tocar violines y a componer y a hacer música propia, música identitaria, y pues eso llamaba muchísimo la atención de los vecinos, generaban pues muchísima atención y la gente pues los admiraba. Había mucha curiosidad que se iba despertando en los niños, en los adultos, en los ancianos, en las autoridades, estos ires, los venires, las mujeres que iban, que trabajaban, que iban a comprar, que compraban la comida, los hombres que se estaban desplazando por la zona, vendiendo de pronto algunos productos, porque muchos se dedicaban al comercio del cobre, otros con los caballos iban de un lado a otro, se iban montando a caballo, luego volvían, de repente traían otros que se compraban por ahí. Entonces generaban muchísima curiosidad en los vecinos, se creaban vínculos también, que tal vez, como decíamos, no eran vínculos estrechos donde se fomentaba una fuerte amistad, pero sí hay muchas relaciones cordiales. Con las personas que yo he hablado, la verdad, acá en este país en el que me encuentro, en Argentina, y con las personas de Colombia, familia y no familia, la gran mayoría dice haber sido bien recibidos, que obviamente siempre pues pasan cosas, algunas gentes los miraban como con un reserva, hasta que no los conocían, pero esto pasa con los gitanos y con otras comunidades también, así que pues también hace parte de lo que es la convivencia, pero dentro de todo pues ellos se sintieron que fueron bien recibidos porque venían pues de lugares muy difíciles y de haber sido pues muy, muy estigmatizados y muy perseguidos. Y aunque hasta el día de hoy, ya hablaremos de eso, aún persisten algunas discriminaciones, pues en general la comunidad no se queja de los gallé,
de los que no son gitanos, porque al fin y al cabo se habían podido establecer, hasta el día de hoy se han podido establecer relaciones comerciales, pues que esto le genera ingresos a la comunidad. Cuando empezaron a comerciar con los latinos, como no hablaban muy bien el idioma, pues ellos se hacían entender y de pronto tartamudeaban algo, de pronto se expresaban mal, pero siempre siendo muy recursivos los gitanos, con toda esta fuerza interna y su creatividad y el deseo de siempre salir adelante para la familia. La gente les entendía, así ellos no se expresaban muy bien, pues se entendían, les esperaban, pues a ellos inclusive los esperaban y los recibían bien. Carmen Gómez, una tía mía, que su nombre en gomanés, porque a veces hay nombres en gomanés, sobre todo nuestros tíos, nuestros abuelos. En aquella época se tenía el nombre en castellano, pero también el nombre en gomanés, y el nombre en gomanés de mi tía Carmen es Cedra. Estuvimos hablando, me decía Ivonne, la vida de las carpas era una vida bonita. A veces extraño la vida de la carpa, no en todos los aspectos, porque era difícil, era de mucho trabajo, el tema de traer el agua a la casa, el tema de la electricidad, todo el tema del aseo y la cocina, pues no era fácil, pero ella dice que inclusive la extraña con todas esas dificultades, también la extraña. Es que habían unos temporales, imagínense, en medio de unos aguaceros, de una ventisca, pues las carpas se venían abajo, se rompían, se les mojaban los enseres y entonces entre todos ayudaban a levantar y me contaba Manuel que a veces durante las tormentas se morían de miedo, pero que cuando pasaban las tormentas ya entre todos se reían, se burlaban, hacían bromas, jugando unos de los otros. Yo te vi muy asustado y ahora estás muy contento. Bueno, y la reparaban. Era todo ese ambiente solidario de la compañía, de la comunidad. A partir de ese hecho de no tener muros alrededor y de solamente salir a la entrada de la carpa y encontrarse con el vecino y saber a qué hora entraron, qué hora salieron, quiénes están acampando del otro lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás de mi casa, de mi hogar, pues se prestaba para una mayor convivencia, pues para estar más atentos los unos de los otros, y estimulaba esa convivencia y ese trato frecuente, permanente. Por eso antes se veían más gitanos en las calles y la gente, tal vez muchos de ustedes los conocieron viviendo en carpas y de un momento a otro los empezaron a dejar de ver. Con los cambios también me contaron que hacia el año más o menos 1965 aproximadamente, pues yo les conté que las disposiciones no es como ahora, que hay una parte dedicada para la sala, otra parte dedicada para el comedor, sino que estaban en el piso sobre tapetes, unos manteles muy lindos, unas vajillas muy lindas, pero no existía la mesa. Bueno, más o menos por esas épocas, 50, también empiezan a adquirir enseres que organizan la casa más a lo que conocemos hoy en día. Y con esos cambios también entró la radio y escuchaban unas radionovelas y me cuentan que se hacían alrededor del radio para escucharlas. Esto también es muy interesante. Esos espacios con los abuelos, con los hombres mayores, con los Sherogom, con los jefes de familia que contaban historias y se iban replicando esos saberes a los más pequeños y a los jóvenes que atentamente escuchaban de lejos, porque tampoco se acercaban mucho los jóvenes a los mayores por respeto. Entonces empiezan a entrar ya, después de haber sido ellos, de haberse instalado y de haber caminado mucho y de haber sido errantes, itinerantes de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, inclusive de algunos países, empiezan también a entrar estos cambios y empieza un proceso muy, muy lento de aculturación. Alguna vez pregunté por qué no compraban casas, por qué cuando ya empezaron a notar que el país empezó a crecer, que se empezó a convertir un país más de ciudad, pues que venían más hacia las capitales, hacia las ciudades capitales a trabajar, porque ellos siempre buscaban también después, con los años, empezaron a buscar más desarrollo, entonces ya no viajaban con toda la familia, sino que se iban solo los hombres y quedaban algunas delegaciones de hombres en casa con las mujeres que se quedaban a cuidar a la familia, a los niños y a los ancianos, sino
que buscaban ya acampar o establecerse cerca a ciudades donde tuvieran fuentes de agua, facilidad de acceso, donde hubiera hospitales por si los niños o los ancianos se enfermaran, entonces que tuvieran esas herramientas. Y así es como comenzó realmente el proceso de sedentarización. Aunque no lo vamos a ver en este momento a profundidad, pues vale la pena empezar a contar cómo fueron esos cambios, qué fue lo que empezó a suceder. También empezaron a ver que requerían estar más cerca tal vez de las ciudades y de los centros de desarrollo, no solo por el trabajo, sino por estas otras comodidades que se iban ofreciendo. Estuvieron muchísimos años ausentes de las grandes ciudades y de un momento a otro, bueno, empezaron a establecerse cada vez más cerca de los centros de desarrollo. Hablando de los clanes de los Bolochok, es interesante esto que me contaron, que me dijo justamente Alfonso. Alfonso Gómez es conocido en Colombia, en la ciudad de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, por su sabiduría histórica. Él se ha dedicado siempre a hablar y tiene una memoria increíble porque todo lo que a él le han contado se le ha grabado. Él me cuenta cómo fue que los gitanos del clan Bolochok resultaron siendo caballistas. Sí, sabían ya pues negociar con caballos desde Europa por los abuelos. Sin embargo, él me cuenta que pues como ellos no andaban en carros todavía, los Bolochok, recuerden que llegaron antes a América que otros clanes. Fueron casi que de los pioneros que llegaron a Colombia. Entonces Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador andaban era en caballos, no en carretas, todavía no andaban en carros como tal. Entonces ellos tenían sus caballos y a medida de que los caballos iban envejeciendo, iban perdiendo pues habilidades, los iban vendiendo y volvían a comprar otro grupo de caballos que fueran más jóvenes y más fuertes pues para el trabajo que se iban requiriendo. Y así fue como comenzaron a ser caballistas y a entrar en el comercio pues de los equinos, que hasta el día de hoy los Bolochok en el mundo entero se conocen como los gitanos que se dedican al comercio de caballos. Y son muy valorados y también muy valorados por la sociedad, porque cuando los caballistas no gitanos buscaban buenos caballos y querían tener este tipo de animales para sus haciendas, buscaban a los gitanos para que les vendieran porque sabían que ellos siempre tenían pues de lo mejor de este mundo del ganado y del mundo agrícola. Pues la sabiduría de los gitanos también era muy apetecida y entonces ahí es cuando se entabla todo este comercio y esta relación y se empieza a dar un reconocimiento a los gitanos por las cosas que empezaron a aportar a las sociedades que ya estaban establecidas, a los ciudadanos de los países. No podemos dejar de hablar de la obra maravillosa del premio Nobel colombiano de Gabriel García Márquez, en la obra 100 años de soledad. Y es que ¿quién no se ha trasladado en esa narración que hace Gabo tan precisa de los gitanos? Definitivamente él, como muchos otros artistas, han tenido grandes vínculos con los gitanos. Aracataca, el pueblo que inspiró, la región que inspiró esta novela, está en la zona del Magdalena colombiano. De por sí, los gitanos caballistas visitaban mucho esta región. Gabriel García Márquez tuvo que crecer viendo las carpas de los gitanos, los ires y venires, y ahí inspiró este personaje maravilloso llamado Melquiades. Bien, quiero decirles que así como Aracataca fue inspiración Gabriel García Márquez y creó este mundo mágico con el que fue reconocido porque pensó en un Macondo, en un Melquiades, en una ciudad llena de gitanos que traían desarrollo, que traían inventos, que traían un ambiente festivo. Pues esta narración de este escritor no es más que una descripción de lo que se veía
en las regiones y en los pueblitos de muchos lugares latinoamericanos. Es bellísimo pensar en esto. Es bellísimo pensar en este intercambio cultural que se ha venido dando, porque eso pasa cuando uno habla y entabla relaciones y tiene contacto cercano con otras culturas, pues se crea una simbiosis, se crea una sociedad de intercambios. Y qué bonito es poder tener cerca personas que nos aporten cosas bonitas y que nosotros también podamos aportarles a esas personas pues apoyo y que les ayudemos al desarrollo. Qué maravilloso esto. Después de haber hablado de cómo fueron las llegadas de la población, que no varían mucho de clan a clan, todos vinieron, bueno, digamos que casi todos llegaron en barcos, casi todos por las mismas razones, y empezaron a establecerse y a regar por Latinoamérica. Esto es una historia común. La verdad que el barco y las historias dramáticas que se vivieron para ellos tener que salir de Europa y de los países en los que vivían, pues fueron todos prácticamente por las mismas razones. Entonces, ya teniendo aterrizada toda esta información de saber muchas de sus prácticas culturales, de sus rasgos más identitarios, de lo que significa ser gitano y estar en la comunidad, de convivir en la compañía, que es lo más importante, pues hemos avanzado muchísimo. Yo quiero contarles que aunque se acerque el fin de la temporada, podamos escucharlos a esos mismos entrevistados y que en vez de yo estarles transmitiendo la información que recibí, pues que ustedes la escuchen directamente. Así que sigan muy pendientes, no quiero extenderme más. Tengan un muy feliz fin de año, pásenla bonito, pásenla en familia, no se queden solos. Brinden y disfruten de todo lo que han recibido este año, tanto lo bueno como aquello que no lo ha sido tanto, porque nos ha ayudado a ser las personas que somos. Que Dios los bendiga muchísimo y gracias por escucharnos.